Buenas noches, tutores y compañeros. A continuación voy a realizar un video de la breve explicación acerca de la temática del curso de seguridad bases de datos. Mi nombre es Javier Alberto Merchán y pues a continuación vamos a una breve explicación de los puntos que aquí a continuación en la guía nos están dando a desarrollar con un video explicativo. Para esta temática voy a coger las dos últimas guías, las 3 y la 4, porque las anteriores eran la verificación de un motor de base de datos que nos da en la descripción. Bueno, entonces comencemos con el análisis del caso de estudio. Tenemos una empresa que cuál la necesidad de ella es tener una base de datos que soporte una conectividad de 50 usuarios y que también verifique la seguridad y las vulnerabilidades que tienen. Pues aquí tenemos una breve arquitectura, pero en principio tenemos las especificaciones que nos dan de los motores de base de datos que están referidas ahí. Por si hay una propuesta, tienen también servidores que sean compatibles con Linux y con sistemas operativos Windows Server. Aquí tenemos la arquitectura en la cual se desarrolla el sistema de información que ellos necesitan. El DNS es una zona de seguridad para análisis de datos que se tiene para que, digamos, en el llegado caso que llegue a infiltrarse un virus, este no afecte directamente a la base de datos, sino que sea controlado acerca de un sistema de aseguramiento en la zona segura. Y aquí tenemos las distintas bases de motores de base de datos, la conectividad a los usuarios y el internet en el cual se van a conectar otros usuarios que en el caso la empresa Iguality necesita que sea soportado sobre unos 50 usuarios a la vez, simultáneamente. Aproximadamente pues en el caso se optó por una opción en el cual había que escoger un motor de bases. Esta vez yo lo cogí para temática del curso, el motor de base de datos Postgre. Lo tomé porque tiene sus variables, digamos, tiene sus aseguramientos, además que es compatible con sistemas operativos con Windows, Linux, y Oracle también tenía sus, pues digamos es compatible. También tiene un sistema de seguridad interno en el cual es de autenticación para los ataques de inyección, en el cual son muy comunes, y también por el desbordamiento de caché que ellos aseguran utilizar un menor caché para no desbordar la memoria del servidor. A continuación vamos con la normatividad del análisis de del curso. Permítanme. Bueno, tenemos la normatividad que está referente al caso en cuestión, que se da, digamos que primero se conectan los usuarios y se autentican en la base de datos por medio de un formulario que está desde la base de datos, desde la aplicación del sistema de información. Este sistema de información nos asegura que pasa los datos por medio de un filtro, un sistema de aseguramiento de bases de datos compatible con el motor de búsqueda dentro de la base de datos en el servidor. Entonces tenemos la normativa de que, digamos, se llega a ingresar los datos, este sea analizado y posteriormente se han ejecutado los comandos para la verificación dentro del motor. Postgre tiene mucha compatibilidad con otras herramientas que sirven para análisis de datos. En este cuestionamiento pues se detienen también de que, digamos, se debe administrar un solo usuario administrador con la configuración del root y el usuario de los que ya se tiene especificado en el caso anterior. Ya que para la necesidad de la empresa, los motores de SQL deben tener las características que están descritas en el sistema operativo.
Vamos con el siguiente tema, en el cual son las herramientas identificadas para el desarrollo del curso, del caso. Las herramientas que se utilizaron para el análisis o pues para la verificación son el motor de bases de datos Postgres, la identificación de la zona segura, los servidores, los usuarios y el login de la página web de la aplicación. ¿Cómo se llegó a identificar el motor de base de datos que fuera compatible más con la solución del caso? Primero que todo se hizo un análisis de las ventajas del motor de base de datos Postgres, en el cual aparte de que es seguro, pues tiene unos puertos que son conectables, son administrables, y también tiene un sistema de autenticación dentro del servidor que solo lo manejan internamente por medio de comandos. Esto que nos asegura que cuando hacen una verificación en la base de datos dentro del sistema de información, este sea analizado posteriormente y que no tenga un sistema de inyección o un ataque por terceros, que además el sistema lo hace cambiar cada 2 meses, si no estoy mal, cada mes o cada 15 días se puede programar el cambio de la clave. Así nos asegura que si llega a haber un cambio o un ataque, este sea inútil, ya que la clave se cambia automáticamente o exige que se cambie para que el motor funcione nuevamente dentro de la aplicación. Esto se hace cada vez que se manda un mensaje y el administrador de base de datos se identifica y lo realiza dentro del motor de base de datos. También se validó las vulnerabilidades del motor de base de datos, en las cuales están el ataque inyección, el ataque de desbordamiento de memoria, el ataque de ejecución por formularios, también el ataque por multiplicación de usuarios con un solo clave, y también el escalamiento de usuarios administradores. En este caso, pues el más común es el ataque inyección y el ataque de administradores, que son los que más se están presentando dentro del motor de base de datos. También está identificado previamente de que las versiones nuevas, las últimas, están conscientes de este tema y están implementando sistemas más eficaces de autenticación por el lado del administrador. Es decir, que están utilizando un cifrado asimétrico para confirmar de que el usuario es el correcto, y también el cambio constante de la clave asegura que el sistema de asimétrico también sea eficaz contra los posibles ataques de los hackers o digamos de virus que atacan sistemáticamente el sistema operativo del servidor. Se analizó con un ejercicio, se analizaron también por medio de la guía anterior, de los casos anteriores, el ataque por vulnerabilidad. Entonces, digamos, en ese caso identificamos cuáles son los más comunes, que ya previamente les dije, y en qué puertos se utilizan. Pues realmente los puertos de conexión del servidor están identificados con el puerto 8080, la validación del puerto 223, y si no estoy mal, hay bases de datos que utilizan el puerto todavía 80 de conexión. Pero para este caso se validó el sistema para el motor de base de datos Postgres, en el cual se identifica que él utiliza el puerto 8080 para su conexión. Pues también se puede configurar de que ese puerto sea cambiado por un puerto 123 o 230, dependiendo de la configuración del servidor y del sistema que ellos utilizan. Teniendo en cuenta esto del análisis de la vulnerabilidad, se identifica que en este caso los ataques pueden venir tanto internamente como externamente, pero en el caso de la zona segura es necesario de que se asegure la transmisión de los datos tanto de la zona segura al motor de base de datos, y en su inversa de la base de datos a la zona segura para el servidor de la red cooperativa. Los ataques
más comunes podrían ser tanto internamente como externamente. El ataque inyección nos envía unos datos a través de varios ordenadores, haciendo que force la puerta de conexión con la base de datos y asimismo obtener la información básica del servidor y poder atacar y cambiar las tablas de verificación. Pero para este caso pues se analizaron directamente por medio de ejemplos cómo podría ser el ataque, y también se realizó un escalamiento de claves administradoras internamente desde el servidor para hacer que el sistema operativo y el del servidor y el motor de base de datos estuvieran funcionando correctamente en cuanto a la seguridad. Previamente, la zona segura debe tener su sistema de seguridad propiamente del sistema operativo de la base de datos. Es decir, si tenemos un sistema operativo Linux, su zona segura debe estar por medio de comandos de Linux, y efectivamente se analiza de que los ataques más comunes, los que más presentan inconvenientes, son servidores de Windows y Solaris, y uno que otro Ubuntu server, como puede ser Fedora, o puede ser también Rahat, creo que es uno de los sistemas del sensor. Vamos con el ejercicio de aseguramiento justificado de controles seleccionados y ejercicios realizados. Entonces obtenemos acá, como previamente en el caso de estudio, tenemos tenemos las herramientas que se utilizan comúnmente para la base de datos Postgre. Tenemos el MBSA, que es un sistema de Microsoft que pues actualmente se está intentando de mejorar, porque en sus anteriores versiones tenía la dificultad de que al actualizarse generaba un error y este queda desactivado. Pero tiene sus ventajas porque pues analiza el tráfico de la red y es compatible con todas las versiones de SQL de Postgre. Al instalarse, se verifica de que un ataque queda realmente bloqueado cuando el aplicativo o herramienta identifica el sistema operativo, de dónde proviene, y asimismo se bloquea a través de un puerto de conexión. Es decir, que el ataque no se bloquea al instante y genera un mensaje que al administrador le llega y se bloquea automáticamente el puerto, no deja transmitir ningún dato, y se aloja en un sistema de almacenamiento. Vamos con SQL Map. Es una herramienta de verificación desarrollado por Linux, en donde se identifica varias debilidades de una página web, donde podemos encontrar el escalamiento de claves administradoras. También podemos identificar puertos de conexión TPS, HTTP o HTTPS. También realizar de comandos anteriores para inyección SQL. Todo esto es bajo un entorno de seguridad en el cual no se afecta directamente la base de datos, ninguna de sus informaciones, sino que se verifica la seguridad del sistema DMZ o sistema de zona segura, o también la seguridad del servidor. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Es ingresando directamente a través de la aplicación desde un ordenador y realizando varios comandos, en el cual verifica la página web, los puertos, los formularios, y también se realiza un forcejeo entre la seguridad del motor de base de datos y la seguridad del servidor donde está alojada la base de datos. Este Set Attack Proxy se identifica de que es un sistema de aseguramiento de bases de datos donde el Postgre, pues como siendo un motor más universal, pues tiene la ventaja de que tiene plugins de actualización
en el cual SK, el ataque proxy, le detecta y ayuda a que no se filtre ninguna actualización con un paquete malicioso o peligroso dentro de la base de datos. A la hora de ejecución este es más liviano porque es continuamente y digamos hace la validación cuando se está haciendo una ejecución o una consulta masiva de base de datos dentro de la base de datos. El motor lo que hace es analizar estas sentencias, la envía con una respuesta mínima de un segundo, pero en el envío y la transmisión el aplicativo puede detectar si la autenticación del origen es validera y también para la destinación final. La siguiente aplicación es Red Hat Proxy, en el cual se identifican las diversas vulnerabilidades a través de unos comandos internos de SQL que obviamente utiliza para cada sistema operativo o para cada motor de base unas especificaciones en el cual se configura su puerto y también se configura su origen, también su trazabilidad al sistema de información, es decir, del sistema de información publicado por el servidor se realiza una consulta en el cual se exporta un informe en donde se identifica qué IP o MAC se está enviando la información y cuántos datos se están enviando y cuál es su trazabilidad, si está en forma ascendente o descendente, si está con mucha congestión o sin congestión. Esto nos da una validación porque digamos entre la congestión se puede realizar un ataque aparte de inyección, un ataque por bloqueo de datos. Entonces esta herramienta es muy importante, solo se instala, el problema es que cuando se instala toca reiniciarlo para que suba los complementos que ella tiene y así ser más viable el escaneo de la herramienta que tiene. Tenemos otra herramienta que es el Webity. Este sistema analiza también el tráfico de la red, pero especifica los formularios cuando envían una información cifrada. Solo lo puede hacer cuando el sistema operativo es Linux y también cuando se envía una información por cifrado POP, por el método POP entra el formulario, porque ya actualmente se están enviando por método GET y en el método POP ya no se puede utilizar esta herramienta. Seguimos con el análisis. El SQL Map se realiza un análisis exportando varias sentencias y así verificando los puertos de conexión. Cabe recalcar que para el tema del análisis de las vulnerabilidades se realizó, pues yo lo hice dentro de un o sea, le instalé previamente en un computador, hice una base de datos pequeña sobre un computador que me servía como servidor y la configuré con el motor de búsqueda Postgres, motor de base de datos Postgres, y realicé una validación por el sistema SQL Map que me ayudó a verificar una página web con formularios con la conexión de base de datos. En eso que puede destacar más, que hay formularios que si no están configurados por el método GET
es muy fácil vulnerar. ¿Cómo es esta opción? Digamos, cuando se envía un dato para consulta, literalmente llega al tráfico, al servidor, pero no viene cifrado o no viene con una clave oculta, lo que hace que sea más fácil de adivinar, de desencriptar, y asimismo cualquier sistema o cualquier aplicación que están actualmente en la red lo puede desbloquear y así obtener la información del servidor. Este sistema, el Postgre, el motor de base de datos Postgre, ayuda en su última actualización, tiene un sistema de encriptación de formulario. Es decir, cuando se publica en la base, en el servidor, el aplicativo con el formulario, queda cifrado automáticamente cuando se envía una consulta desde los formularios desde los campos de validación de datos a la base de datos, que ha encriptada bajo un sistema, una llave MD5, para que a la hora de consultar se retome, o sea, envíe la misma clave para que ellos puedan evidenciar la consulta masiva que ellos van a consultar. Este sistema no causa ninguna lentitud, no consume mucha memoria, además que protege la base de datos de un sistema de ataque continuo por consultas masivas. No consume nada de memoria porque está incluido entre el Postgre, las últimas versiones, el que es versión 9 y versión 7, si no estoy mal, del 7 a la 9 están estas opciones. Seguimos con la guía. Nos dice que el ejercicio de aseguramiento justificado por el control, este es de la tercera. Entonces pues nos dijeron que, dentro de la guía anterior habíamos encontrado 15 recomendaciones sobre una página que es encargada, o pues tiene la opción de publicar varios aseguramientos por medio de consultas de Postgre para el caso de el SQL del caso anterior. Entonces yo realicé varias verificaciones directamente desde el Postgre, en el cual escogí las 15 mejores, que a su vez también son recomendaciones de configuración dentro del motor de base de datos. Hay uno que es el repositorio, a continuación vamos a ver el repositorio Yum. Este repositorio tiene que ser configurado en la base de datos localmente, una carpeta que debe estar alojada dentro del servidor del motor de base de datos, pero esta configuración debe ser aleatoria, aparte de la configuración inicial de la raíz del programa. ¿Qué significa esto? Que si no está configurado por fuera de la raíz, fácilmente un programa puede identificarlo por medio de la consulta dir dentro de un sistema operativo server. Si no está escalado, se podría desbordar la memoria, o podría alojar unos logs que podría saturar el sistema operativo, lo puedes poner muy lento, o simplemente evita las actualizaciones del motor de base de datos Postgre. Tenemos la recomendación de asegurar la instalación de paquetes binarios dentro del motor de base de datos. ¿A qué me refiero yo a esto? Si uno no lo configura, la instalación, asegurar el paquete desde cuando se configura el motor de base de datos, puede uno omitir varios pasos, en el cual está la configuración del repositorio, la configuración de la clave binaria, la configuración de carpeta print, que es muy importante para cuando guarda uno los logs, la configuración de los logs cuando uno hace cualquier movimiento que ha alojado dentro de un repositorio, o directamente cuando se instala en una partición que es desconocida para el administrador. Por ejemplo, yo instalo la aplicación directamente sobre un
un disco extraíble en el cual pues a la hora de que se falle queda vulnerable el sistema operativo y obviamente no funcionaría la base de datos y ni la aplicación funcionaría, generando el error para la empresa. Otro de los más importantes es el registro de mensajes del servidor a la conexión de base de datos. Muchas veces en el servidor, el motor de base de datos Postgres tiene la tendencia a generar unos archivos como si fueran temporales, en el cual tiene información de la fecha y inicio de sesión de los administradores dentro del servidor. Cuando se modifica un dato, cuando se actualiza o cuando se inserta un dato, estos logs o archivos temporales quedan alojados dentro de una carpeta, y esto es muy peligroso, ya que cuando llega a haber un virus afecte directamente el servidor, estos pueden ingresar a esos logs y duplicarse hasta el peligro de saturar la memoria del servidor o bloquear el puerto de conexión del Postgres, que sería en el caso el bloqueo total de la página web. Vamos con el siguiente tema, en el cual es la verificación de los controles aplicados al escenario, que ya previamente ya les informé cuáles son, cuáles pues les había con anterioridad ya había explicado. Pues esos son hay 15, pues hay unas verificaciones como por ejemplo las actualizaciones, por ejemplo aquí que este comando esté bien ejecutado correctamente. Yo lo hice, pues hay algunos que sí necesariamente tiene que tener una base de datos más grandes, porque a la medida que uno lo configure dentro del listado me pide que sea de gran consulta, porque es el que genera realmente las consultas y genera toda la configuración. Una base de datos que sea mayor de 5000 registros. También hay una de donde están los exportes, hay que configurarlo correctamente, si no este genera un error a la hora de enviar una información continua del flujo del motor y de las consultas masivas. Bueno, como conclusión para el caso, la mejor herramienta que puede uno implementar de todas las que se están analizando para solucionar para la empresa, la mejor puede ser el Postgres, porque tiene 3 ventajas y además que tiene muchas herramientas que son compatibles con el motor de base de datos. Las sentencias de SQL son automáticamente detectadas en el Postgres, y se crea también un repositorio, una biblioteca de consultas continuas. Es decir, si yo quiero seleccionar un dato que lo estoy sacando continuamente, los desarrolladores solo lo tienen que agregar a un sistema de biblioteca que internamente lo agrega, y solo es ejecutarlo y él automáticamente devolvería la consulta de la base de datos. Es decir, que ahorraría tiempo, también sería fácil de ejecutar, y para el desarrollador es muy práctico para las consultas o modificaciones dentro de las tablas. Segundo, su actualización es muy continua, aparte que la versión de la 8, de la 7 para arriba en adelante, tiene un soporte más eficaz en cuanto a los firewall, en cuanto a sistemas de inyección o cuanto a la configuración inicial. Prácticamente lo que le pediría es que a la hora de realizar un escaneo o una asociación por llaves binarias, este queda registrado y envía automáticamente cualquier modificación al administrador de base de datos, y también envía un mensaje en cuanto se logueen, quienes se loguean
quien tiene permisos de administrador o usuario solo de consultas. Para mí el caso el curso fue muy práctico, ya que pude averiguar las principales debilidades de los motores de base de datos que son más comunes dentro de las empresas. Tengo el caso de que he manejado dos motores de base de datos que están en una empresa, una que fue una multinacional donde yo estuve, donde manejaron Postgres precisamente, y la otra fue donde utilizaron FireArray. En el segundo, el problema era que se saturaba mucho constantemente, no sé si era por la versión, pero generaba muchos atrasos, aparte que no era compatible con .NET. Creo que era una consulta que ellos hacían continuamente y los reportes no salían bien como tenían que ser. Esto lo mejoró cuando se implementó otro sistema aleatorio, pero realmente fue muy demorado en realizar unas consultas. En Postgres pues el problema está en que, digamos, la arquitectura no es muy amigable, además que pues toca tener paciencia inicialmente cuando uno configura toda la disponibilidad de varias bases de datos para varios aplicativos. También es una ventaja que el Postgres actualmente está implementando bases de datos no SQL, en el cual se implementa un nuevo sistema de una organización de llaves, comúnmente como lo teníamos en SQL, donde uno organizaba tablas con conexiones llaves foráneas, llaves principales para sus consultas que fueran más fáciles en cuanto a características. Esta vez la no SQL tiene la ventaja de que son bases de datos que actualmente se está implementando de acuerdo a características y de acuerdo a las especificaciones del usuario dentro de un formulario. Es decir, si yo quisiera formar una base de datos de colores, solo le pediría que me escogiera un color específico, color verde amarillo, y entonces la base de datos me botaría el resultado, pero solamente restringido a colores entre el verde y el amarillo. Esto es todo. Gracias por su atención, gracias por su comprensión, gracias.